Damas y caballeros, estamos próximos a iniciar este importante evento. Les agradeceremos tomar asiento y poner atención a las siguientes recomendaciones de seguridad. En caso de emergencia, contamos con salidas debidamente señalizadas en la parte posterior del salón y se pide a todos los presentes salir en forma ordenada para evitar choques o caídas. Recordándoles que esta madrugada hemos tenido un fuerte sismo en el norte del país que se ha sentido hasta Lima. No es para alarmarlos, pero sí para tomar en cuenta. En caso de sismo, contamos con una zona segura en la parte exterior de la sede y se recomienda guardar la calma y permanecer en dicha zona. Tendrán asistencia del personal de seguridad. En caso alguna persona tenga un problema de salud, le rogamos por favor comunicarlo inmediatamente al personal encargado de la organización a fin de brindarle la atención correspondiente. Al momento de retirarse les vamos a agradecer realizarlo en forma ordenada, evitemos aglomeraciones al bajar las escaleras. También les pedimos por favor poner sus celulares en modo vibrador o en silencio a fin de que no se perturbe el desarrollo de este foro. Damas y caballeros, en nombre de Ocinermin les damos la más cordial bienvenida al cuarto Foro Global de Energía, Avances y Desafíos en el Uso de las Energías Renovables, que reúne a especialistas del sector privado con el fin de compartir los avances y prácticas en diversos temas relacionados a la producción mundial de energía a partir del uso de recursos renovables y avances tecnológicos. El evento está siendo transmitido en señal abierta vía streaming, donde participantes de países como Alemania, España, Ecuador y Colombia seguirán paso a paso este evento. Invitamos al escenario al gerente general de Ocinermin, el señor José Carlos Velarde Sacio, quien dará por inaugurado este importante foro. Adelante, por favor. Buenos días. Es muy gratificante para mí darles la bienvenida al cuarto Foro Global de la Energía, en donde trataremos temas relacionados al avance y desafíos en el uso de energías renovables. En ediciones anteriores, el foro ha sido una excusa para debatir y compartir con especialistas, tanto nacionales como internacionales, temas relacionados al acceso a la energía, el uso de energía sostenible y además la vinculación entre la aplicación de las diversas normas sectoriales y su impacto en la regulación. En el tercer foro de energía tratamos las reformas energéticas que hubieron en Latinoamérica, habiendo transcurrido 25 años desde la liberalización del mercado eléctrico en nuestro país. ¿Por qué estamos viendo el tema de energías renovables en este foro? En primer lugar, porque en la actualidad las economías del mundo enfrentan un importante reto. Por un lado, tiene la necesidad del crecimiento económico, mientras que por otro, tenemos que ver un menor uso de tecnologías que generen gases con efecto invernadero que afectan el medio ambiente y además tienen una repercusión en el cambio climático. Ello entonces implica implementar medidas de eficiencia energética y optar por fuentes de generación de energía limpias. En el caso particular de nuestro país, cuya matriz de energía tiene componentes de recursos hídricos y gas natural, es importante considerar 4 ventajas que ofrecen las energías renovables. La primera es que nos permiten reducir nuestra vulnerabilidad ante sequías y daños a la infraestructura causadas por fenómenos naturales, como por ejemplo el fenómeno del Niño. Número 2, son de una más rápida implementación, una más rápida construcción
en promedio demoran aproximadamente la mitad que otras alternativas. Tienen además mejor receptividad por parte de las comunidades y de esta forma tenemos un elemento que permite de alguna manera reducir la posibilidad de conflictos socioambientales. Y finalmente tienen un enorme potencial para el cierre de la brecha de infraestructura, sobre todo en zonas rurales y aisladas. Tenemos que recordar que en dichas zonas existen pocas viviendas y existe una alta dispersión, lo cual no permite que puedan funcionar aquellas economías de densidad propias de provisión de infraestructura, de servicios públicos, de redes. Por tanto, la diversificación de fuentes de generación eléctrica no es un fin en sí mismo. Por el contrario, es un medio para lograr la seguridad energética, la sostenibilidad ambiental y la eficiencia económica. De esta forma, previa al desarrollo de las ponencias sobre el uso de energías renovables, vamos a tener una presentación a cargo de la OSD sobre la buena gobernanza de los organismos reguladores para el buen desempeño de sus funciones. Al respecto, quiero compartir con ustedes que actualmente OSINERMIN se encuentra en pleno examen de la OSD, el PAFER, cuyos resultados se van a dar a conocer en la siguiente semana en la sede central de este organismo en París. De seguro, las recomendaciones y oportunidades de mejora que resulten de dicho examen permitirán que podamos implementar las mejores prácticas regulatorias. A continuación, el foro incluirá 3 sesiones, las cuales son indispensables cuando queremos determinar el camino de un proyecto y su visión de largo plazo. Revisar lecciones aprendidas, experiencias nacionales, experiencias internacionales, así como trazar los retos y desafíos asociados. De esta forma, presumo que de las presentaciones podremos tener por lo menos 4 tópicos que deberemos trabajar de manera conjunta y coordinada con el Ministerio de Energía y Minas. Las subastas y su efecto en precios, la potencia firme, el marco regulatorio y la planificación. Nuestro panel además contará con representantes de Women in Energy, los cuales nos permitirá conocer más sobre los beneficios y oportunidades que esta asociación provee a sus miembros, así como discutir los retos y desafíos que enfrentan las mujeres en la industria de la energía. Adicionalmente, a lo largo del día tendremos una exhibición permanente, una exhibición tecnológica a cargo de representantes de prestigiosas universidades nacionales, de empresas del sector, así como de OSINERMIN. A nombre de este organismo regulador, queremos agradecer a todos los expositores, a los panelistas por estar presentes hoy, por dedicar su tiempo a la difusión de sus conocimientos y experiencias en los temas que vamos a abordar. Quisiéramos agradecer también a todos los asistentes, a quienes nos siguen en redes, y también a todo nuestro equipo de OSINERMIN que ha hecho posible la realización de este importante evento. De esta forma, doy por inaugurado el 4º Foro Global de la Energía. Muchas gracias. Nuestra gratitud más bien al señor José Carlos Velarde, gerente general de OSINERMIN, por estas palabras inaugurales. Bien, vamos a dar inicio a la jornada y para ello les informamos que esta primera sesión, Energías Renovables, el camino para su desarrollo en el Perú, tiene una duración aproximada de 1 hora con 15 minutos, seguida de 20 minutos destinados a la ronda de preguntas acorde a cada una de las exposiciones, para lo cual se ha hecho entrega a cada uno de ustedes de las hojas respectivas a fin de que sirvan formular la interrogante que consideren conveniente. Ese material ya ha sido repartido. Invitamos ahora al escenario al señor Manuel Gerardo Flores,
Manuel Gerardo Flores es licenciado en Economía por el Tecnológico de Monterrey de México y maestro y doctor en Economía por la Universidad de Warwick del Reino Unido. Ha supervisado programas de simplificación administrativa, programas de implementación de análisis de impacto regulatorio y evaluaciones integrales de política regulatoria en Argentina, Chile, Costa Rica, México y Perú. Actualmente es economista senior en la División de Políticas Regulatorias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE. También es el administrador de la OCDE en la Red Iberoamericana y del Caribe de Mejora Regulatoria. El señor Manuel Gerardo Flores va a tener a su cargo la exposición Buena Gobernanza en Reguladores para un buen desempeño de la regulación. Bienvenido, señor Flores. Un aplauso para él, por favor. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Realmente creo que el Perú se lleva el campeón por empezar temprano, ¿eh? Muchas felicidades. En París empezamos 9:30, para que tomen nota para la siguiente vez. Quiero agradecer muchísimo la invitación a las autoridades de los Ocinermin, Daniel, el presidente, todo su directorio, todos los amigos de Ocinermin. Me preguntaban ayer que cuántas veces he venido en el Perú. Yo creo que esta es como la 15ª. Ya es como mi segunda nación. Estoy muy a gusto aquí. Todo el mundo es muy amable y todo el mundo es muy entusiasta en los temas de OCDE. Vamos a seguir viniendo. Iniciamos un proyecto con OEFA, Tessy Torres, que me encuentra aquí, la presidenta del directorio de OEFA, y ya me amenazó, me dijiste, veniste un día por Ocinermin, vas a venir un día por nosotros. Por supuesto que sí, Tessy. Y por todos los amigos de Perú que me inviten. Sé que hay muchos conocidos aquí, gente de OCIPTEL, de OCITRAN, MEF, antiguo MEF. Y es un gusto realmente estar aquí y volver a presentar ante ustedes estos principios básicos que tiene la OCDE. Tengo cerca de unos 15, 20 minutos para ello y voy a enfocarme en los temas sumamente relevantes y la importancia de estos temas. El título de mi presentación es Buena Gobernanza para un buen desempeño de la regulación. Voy a dedicarle un minutito nada más para que aquellos que no estén familiarizados con la OCDE simplemente se entienda cuál es el rol de esta organización. La OCDE nos llaman algunos la casa de las buenas prácticas. Nuestro rol básico es recolectar, sistematizar, analizar, identificar buenas prácticas en política pública para luego promoverlas con países miembros y países aliados como el Perú. ¿Cómo hacemos esto? Varios aquí los presentes ya han estado en las mesas de discusión que tenemos en OCDE, en donde nuestras mesas de trabajo ponemos sobre la mesa los temas relevantes, los temas de última generación, los temas con los que los gobiernos se enfrentan retos. La semana que entra tenemos nuestras reuniones del Comité de Política Regulatoria y de la Red de Reguladores Económicos. Y en ambos casos vamos a discutir el reto que representa regular las tecnologías disruptivas. Tendremos a los 37 países miembros de la OCDE, más los países aliados, como Perú, como Argentina, como Brasil, en Latinoamérica, en donde se van a sentar y van a proponer cuáles han sido sus experiencias, cuáles son los retos y tratar de entender cómo los gobiernos, desde la parte regulatoria, pueden enfrentar estos retos que aún están muy difuminados. Y así como hay estos temas, hay muchos otros temas. La OCDE tiene mesas de trabajo, además de reguladores económicos y política regulatoria, de competencia, de pymes, de impuestos, de medio ambiente, de infraestructura. Y ahí es en ese seno donde se discuten los temas, se identifican lecciones aprendidas, buenas prácticas que después se pueden convertir en principios. Y entonces, ya teniendo este arsenal de conocimiento, se promueve su adopción al resto de los países de la OCDE
a sus países miembros. De tal suerte que la organización representa un foro donde los gobiernos comparten experiencias de política pública, buscan respuestas a problemas comunes, identifican buenas prácticas y coordinan sus políticas. Las recomendaciones que hace OCDE no provienen del secretario general José Ángel Gurría, ni de su jefe, el jefe de mi jefe que va abajo, Marcos Bonturi, Onik Malishev, vienen precisamente de este colectivo de conocimiento y de experiencias. ¿Cómo ayudamos a los gobiernos? Antes de entrar en materia, rápidamente, otro minutito. Bueno, el Perú ya ha pasado por estos procesos en repetidas ocasiones. Primero que nada, hacemos una documentación de acciones y políticas. Vemos cuál es el estado de las cosas. Una vez que nosotros se han discutido en estos comités la experiencia colectiva y se genera la buena práctica, los principios, con este arsenal, luego países miembros nos solicitan que hagamos una evaluación de sus políticas para ver qué tan lejos o qué tan cerca están de la frontera de estas prácticas. Con esto realizamos recomendaciones, diagnósticos y recomendaciones. Y aquí la parte clave, que es cuando hacemos estas recomendaciones, además de tener la buena práctica, el principio, como parte del grupo de trabajo que hace estos diagnósticos, reclutamos a expertos de países miembros. Expertos en el tema de telecomunicaciones, en el tema de pymes, en el tema de agricultura, dependiendo del tema que se está haciendo, y ellos son parte de la misión y se aseguran que hay imparcialidad en la evaluación y además de que contribuyen con la experiencia de su propio país. Cuando hicimos el estudio de política regulatoria aquí en el Perú, nos acompañaron expertos de Australia, Estados Unidos y México. Entiendo que ahora también en el tema del PAFER de Sinermin, también hay gente de México, de Australia y de Reino Unido, si es que no me equivoco. Nuestro secretario general nos ha indicado que una vez que hacemos el trabajo clásico de la OCDE, documentación, evaluación, recomendaciones, hay 3 prioridades: implementación, implementación e implementación. Y para eso nos ha instruido a que sigamos trabajando en esos temas. Aquí en el Perú también hemos hecho, porque hemos dado talleres de capacitación en impacto regulatorio a los Sinermin, a los CITRAN, al MEF, a la PCM, y también estamos apoyando a varias de estas instituciones en la implementación de esta herramienta de impacto regulatorio que da el seguimiento para la implementación. El objetivo de la OCDE es crear campeones, crear organismos de gobierno, gobiernos enteros, países enteros, que sirvan de inspiración para el resto. Nos preguntan si nuestras recomendaciones son obligatorias. Bueno, los países miembros tienen la obligación moral de implementarlas, pero no hay ninguna acción punitiva. Los países que están en proceso de acceso, ellos sí tienen que cumplir con recomendaciones para demostrar que tienen el compromiso de adoptar las buenas prácticas y ser aceptados como miembro de la OCDE. Eso le pasó a Colombia y eso le está pasando a Costa Rica. Pero el objetivo es la propia agencia de gobierno se beneficia al adoptar estas prácticas y sirve de inspiración para que otros gobiernos, otras agencias de gobierno de nuestro propio gobierno, otros países adopten e implementen estas buenas prácticas. Bueno, precisamente como parte de este esfuerzo, en el seno de la Red de Reguladores Económicos, la Red de Reguladores Económicos es nuestro comité que conjunta a todas las agencias que regulan servicios públicos y que básicamente regulan tarifas de países miembros de la OCDE y de países aliados, y se reúnen en una mesa y discuten los temas que son de relevancia para ellos, para su mejor funcionamiento. Y del seno de este comité salió este reporte: las buenas prácticas en política regulatoria en gobernanza de reguladores. El título de mi presentación es Buena gobernanza para una buena regulación. Se llegó a la conclusión que
no solo se necesita una regulación de calidad, una regulación en donde los beneficios que se generan son mucho mayores a los costos, una regulación que tiene un objetivo de política pública legítimo, una regulación que es la mejor alternativa para enfrentar el reto de política pública, sino también se necesitaba un medio efectivo, eficiente, para hacer la entrega, el delivery de esta regulación. Y esos medios son los reguladores. Y este tema de los reguladores económicos no es un tema sencillo, no es un tema evidente, no es un tema de fácil, que se pueda digerir fácilmente. Tiene sus aristas, tiene sus retos. Una arquitectura organizacional que pueda tener un Ministerio de Transporte, un Ministerio de Medio Ambiente, no es la misma que requiere necesariamente un regulador económico. Los reguladores económicos se encuentran dentro del ciclo de la política pública, tanto al inicio, cuando están generando su regulación tarifaria y de seguridad y de su objetivo de política pública, como al final asegurándose de que se cumpla con esa regulación. Y por lo tanto requiere de características diferentes a otras agencias de gobierno. Ellos tienen que ser sumamente imparciales. Ellos tienen que asegurarse que sus decisiones reglamentarias sí o sí están basadas en evidencia. Evidencia de que van a abordar el reto al que se enfrentan. Tienen que ser imparciales, tienen que ser coherentes y sobre todo tienen que tener la fortaleza para evitar influencia indebida. Es la palabra políticamente correcta que se ayuda para evitar captura regulatoria. Y este reporte resultó de una discusión de más de 70 reguladores económicos de países OCDE y países aliados, incluyendo sectores como energía, comunicación, transporte, agua. Y el resultado fue este reporte, que de hecho más adelante voy a mencionar, es la base con la cual se hace el PAFER, el Performance Assessment Framework of Economic Regulators, de la OCDE junto con otro reporte. Si ustedes piensan, existen dos elementos de gobernanza de los reguladores, la externa e interna. Primero tal vez valdría la pena identificar la definición de la palabra gobernanza. A veces es como que muy etérea, muy intangible. Y voy a hacer la analogía con el fútbol, aprovechando y felicitando a los colegas peruanos que fueron elegidos como la mejor afición del Mundial. México quedó en segundo lugar. Y la gobernanza va más allá de las reglas del juego. Las reglas del juego son las leyes, los reglamentos, las ordenanzas, las regulaciones internas. Pero la gobernanza está formada por relaciones formales e informales y tiene que ver con todo lo que está alrededor de un tema en particular. Por ejemplo, en el fútbol tenemos las reglas del juego. Cuándo es una falta, cuándo saque de meta, cuándo es un fuera de lugar. Pero la gobernanza del fútbol va más allá porque, por ejemplo, va también con las reglas de transferencias de jugadores. Va también con la forma en la que la Federación Nacional interactúa con la Federación Sudamericana e internacional. También tiene que ver, por ejemplo, con la relación con los medios, la relación con los aficionados, inclusive donde está el estadio, la relación con los vecinos. La gobernanza es todo lo que tiene que ver con un sistema y que está formado por relaciones formales e informales. Y entonces los reguladores se enfrentan a dos tipos de gobernanzas, la externa y la interna. La externa tiene que ver con roles, relaciones, distribuciones de poderes, responsabilidades entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial, el modelo de gobernanza del regulador. ¿Cómo interactúa el regulador con todas estas otras agencias, poderes
instituciones dentro del gobierno. La interna, también que tiene que ver con estructuras organizacionales del regulador, estándares de conducta, rol de responsabilidades, rendición de cuentas, reportes financieros, hacia adentro, cómo se organiza. El reporte, la gobernanza de los reguladores, toca temas principalmente de regulación externa, pero también de regulación interna. Aquellos que no hayan leído el reporte, yo realmente los invito a que lo descarguen, lo lean con calma. Es cortito, nos pueden enviar sus comentarios. Y el reporte lleva 7 principios que van desde claridad en el rol del regulador, desempeño, pasando por mecanismos de rendición de cuentas, transparencia y evitar influencia indebida. Tengo todavía varios minutos, voy a abordar varios de ellos. Ayer comentábamos en la cena que amablemente nos dio Daniel, perdón por los que no fueron, pero no había lugar para todos. Un lugar muy bonito, el Museo Larco. Y estábamos hablando precisamente con la colega del BID y con México sobre el rol del regulador cuando tiene objetivos que compiten. Hay experiencias dentro de países OCDE y países aliados en donde tenemos reguladores multisectoriales. Holanda es uno de ellos, Latvia es otro de ellos, bueno, en español es Lituania. Son países pequeños en términos poblacionales, en términos de territorio, y pues ellos han decidido seguir ese modelo. Cuando se piensa en un regulador multisectorial, se enfrenta a retos sumamente importantes. Uno tiene que ver no solo con los objetivos que compiten. Si un regulador está a cargo del tema de telecomunicaciones y además está encargado del tema de agua, pues los recursos son finitos, incluyendo las horas persona, incluyendo el tiempo del directorio, incluyendo la capacidad de inspeccionar. Entonces, cuando tú tienes objetivos que compiten, pues ahora sí que no le pones atención ni a uno correctamente ni al otro, o a uno sí, pero a costa del otro. Entonces, los países de la OCDE y los países aliados deben pensar muy bien en qué momento desean establecer una prioridad. Si son 2 organismos reguladores diferentes, ahí cada uno tiene su prioridad. Y dentro de un marco de gobernanza general de un enfoque de gobierno integral, cada uno va a luchar por su nicho. Otro tema importante en la claridad del regulador es, que muchos de ustedes estarán de acuerdo, evitar que la agencia de gobierno tenga por un lado el objetivo de regular, de controlar, de establecer unas buenas reglas del juego para el desempeño adecuado de la industria y de los agentes, y por otro lado la promoción de la inversión. Si por un lado tienes tú una agencia reguladora de trenes del sistema ferroviario que tiene que establecer los derechos de paso, la interconexión, y por otro lado tiene que promover también la inversión dándole facilidades a la empresa, bueno, ahí tienes tú no ni siquiera objetivos que compiten, sino objetivos que conflictúan el uno con el otro. En este estudio, en este reporte, se discuten los distintos ejemplos de lo que se debe evitar y de lo que se debería aspirar para tener un rol claro del regulador, de cara también a los ministerios. La influencia indebida y mantener la confianza es una de las premisas básicas de un regulador económico. La OECD lo reconoce, la OECD lo señala a sus países miembros y hay varias medidas para evitar esto. Se tocan temas en el reporte como prácticas para sostener reuniones con la industria, prácticas de transparencia, prácticas de elección del directorio,
que permiten fortalecer y mantener esta independencia y esta solidez para generar confianza en las decisiones regulatorias. Una cosa que la OCDE siempre pregunta, que siempre nos preguntan es, ¿este regulador requiere más independencia? ¿Es lo suficientemente independiente? ¿Debería tener mayor independencia? Y bueno, siempre se puede aspirar a una independencia y autonomía más sólida de un regulador, siempre y cuando vaya aparejado de mecanismos de rendición de cuenta y de transparencia. No se puede entender la autonomía sin transparencia, sin rendición de cuentas. De hecho, el reporte señala que los reguladores están aún más obligados que el resto del gobierno para ser transparentes, para rendir cuentas más, tener prácticas más sofisticadas que vayan más allá. No solo se debe cumplir con las que establece la ley, sino inclusive hacer el esfuerzo por ser aún más transparentes. El financiamiento, número 6, bueno, sumamente importante. Los reguladores deben tener una fuente estable, desconectada idealmente de los ciclos políticos para su financiamiento. La OCDE lo reconoce, la OCDE lo promueve. La número 7, desempeño de los reguladores. Este es un tema de los más retadores. La OECD siempre recomienda que los reguladores deben de tener una evaluación periódica de su desempeño y para ello debe generar indicadores que no solo tengan que ver con sus procesos regulatorios, sino también que tengan que ver con los outputs, que los productos que indican, inclusive también indicadores que vean cómo la labor del regulador está influenciando variables mucho más amplias, como acceso a la red de telecomunicaciones, como inclusive cobertura. Todo este proceso es el que está pasando ahorita tanto Sinermin como OCIPTEL para el PAFER. Bueno, ¿y esto cómo se aplica en la práctica? ¿Cómo funciona en la práctica? Bueno, en la OECD conjuntamos dos instrumentos. El marco de evaluación de la política regulatoria, el OECD Framework for Regulatory Policy Evaluation y la gobernanza de los reguladores, y juntos establecimos el PAFER, Performance Assessment Framework for Economic Regulators. Bueno, ustedes ya lo entienden, ¿verdad? Porque si no lo traduzco, lo voy a traducir mal. Y esto nos ha permitido entrar con agencias regulatorias específicas en países OCDE y países aliados para hacer la evaluación de su desempeño. Uno de los más grandes que hicimos fue el sector coordinado de energía hace apenas un par de años. Y vean la importancia de este tipo de evaluaciones. En México, recientemente hubo una iniciativa del partido dominante en el Congreso en donde se quería regresar a los reguladores energéticos a estar bajo el manto del Ministerio de Energía, la Secretaría de Energía. Y gracias a este reporte de este PAFER que se hizo, el mismísimo secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, habló con los encargados asesores económicos del próximo gobierno y les dijo, señores, aquí está el reporte, por favor, lo que ustedes están proponiendo va en contra de recomendaciones de OCDE. Hubo muchas otras voces que se pronunciaron, incluyendo los propios reguladores económicos, hicieron mucho cabildeo para que eso se eliminara, pero esto fue una contribución importante para no hacer un retroceso. Ya ven que los políticos tienen muchas ocurrencias, ¿no? No me hagan hablar, por favor, ¿sí? Y este ejercicio lo iniciamos en Colombia, en telecomunicaciones, también lo hicimos en Latvia, en Lituania, que es un regulador de utilidades conjunto, al igual que en Irlanda, y ahorita estamos haciendo Sinermin, OCIPTEL y el regulador de agua de Escocia. Y pronto entendemos que el OCITRAN también se va a unir a esta evaluación.
De hecho, la semana que entra, el lunes, se presentan los resultados iniciales de esta evaluación. Y esta evaluación, que fue basada en estos 7 principios, más el Framework for Auto Policy Evaluation, le va a dar recomendaciones sumamente específicas a los INERMIN de cómo mejorar su gobernanza. Y esto va a ser, como en el caso de México, una verdadera arma para tratar de contener algunos embates políticos que existan, que atenten contra la independencia de los reguladores. La OECD está aquí para promover las mejores prácticas, para hacer apoyo a los países miembros y aliados sobre qué es lo que funciona, cuáles son las lecciones aprendidas y hacia dónde tenemos que ir. Por ahí me he enterado que luego salen algunas propuestas y dicen, es que nos recomendó la OECD. Yo siempre les encargo que le hagan una búsqueda ahí en el Google, y si no, aquí están mis datos, ustedes pueden hablar. Oye, Manuel Gerardo, ¿es cierto que en términos de regulación? Pues digo, no, no es cierto, sí, sí es cierto. Pero bueno, felicitaciones a INERMIN por estar en este proceso del PAFER. Siempre están ellos muy a la vanguardia. Fueron los primeros con los que trabajamos en impacto regulatorio, ahora están haciendo los primeros en PAFER, y que sirva de ejemplo e inspiración para las otras agencias. Aquí está Tessy Torres, la directora de OEFA. Nosotros estamos iniciando un proyecto de fiscalizaciones, porque así como está la gobernanza, los principios de gobernanza reguladores, están los principios de fiscalizaciones, y con un toolkit, una implementación específica de eso, y eso es lo que estamos haciendo. Vamos a iniciar con el OEFA. No me queda más que agradecer, desearles un gran éxito en este foro y en el foro que va a ser dentro de 2 años, y a los colegas de INERMIN los veremos la semana que entra en París. Muchísimas gracias. Muchas gracias al señor Manuel Gerardo Flores por tan clara y didáctica exposición. Quiero invitar al escenario al señor Pedro Isusi Vargas. Vamos a tener un panel dirigido por él. Pedro Isusi es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster de Ciencias en Ingeniería por la Universidad Nacional de Seúl, de Corea del Sur, y magíster en Leyes por la Universidad de Nueva York. Es asesor experto en energía de la Gerencia de Energía y actualmente se encuentra a cargo de la División de Supervisión de Hidrocarburos Líquidos de INERMIN. Él tendrá a cargo la moderación del siguiente panel que lo va a presentar. Y no se olviden, por favor, para la ronda final poder formular sus preguntas. Adelante, por favor. Bien, muy buenos días y bienvenidos a la segunda actividad de esta primera sesión de lo que ya es la 4ª edición del Foro Global de Energía que convoca INERMIN. El Foro Global de Energía, a lo largo de estas prácticamente ya 4 ediciones, ha venido reuniendo expertos en el campo de la energía provenientes tanto de la industria, del sector público y también de la academia. Se ha convertido ya en un referente a nivel latinoamericano para la difusión del conocimiento, el intercambio de experiencias exitosas en el ámbito regulatorio y la difusión de nuevas tecnologías en el sector energía en el Perú. En el panel que tendremos a continuación, abordaremos desde la visión de los panelistas invitados los aspectos regulatorios de las energías renovables en el Perú, que nos permitirán además contar con un preámbulo para las actividades de la segunda sesión que viene a continuación sobre las experiencias internacionales para la promoción del uso de la energía renovable. Así, el día de hoy vamos a contar, además de nuestro primer expositor, con 3 panelistas invitados, a los cuales voy a ir invitando a pasar al escenario. En primer lugar, me gustaría invitar a pasar al escenario al doctor Luis Flores Alvarado, para quien pido un fuerte aplauso. El doctor Luis Flores Alvarado es abogado especializado en regulación de energía, con más de 20 años de experiencia profesional. Estudió Derecho en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, cuenta con estudios de posgrado en Regulación de Servicios Públicos y de Gerencia en la Universidad del Pacífico. Cuenta con maestría en Derecho de la Empresa en la Pontificia Universidad Católica del Perú y un posgrado en Derecho y de Empresa en la Universidad Particular San Pablo de Arequipa. Actualmente, el doctor Luis Flores Alvarado
se desempeña como gerente de asuntos regulatorios en generación del grupo Enel en el Perú. Igualmente, me gustaría invitar al escenario al ingeniero Jaime Mendoza Gacón, para quien pido también un fuerte aplauso. El ingeniero Jaime Mendoza es ingeniero electricista, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI del Perú. Cuenta con un máster en Economía y Regulación de los Servicios Públicos de la Universidad de Barcelona, España, un MBA, Magíster en Administración por ESAN, Perú. Ha realizado estudios internacionales de especialización en tecnología y gestión del gas natural con la Canadian Petroleum Institute de Canadá, en regulación de empresas en la Universidad de Florida y en análisis y gestión de política energética y ambiental en la Universidad de Harvard en los Estados Unidos. El ingeniero Jaime Mendoza actualmente se desempeña como gerente de regulación de tarifas de Ocinermi. Bienvenido. Y finalmente quisiera también invitar a pasar a nuestro panel, que como ven es un panel de lujo el día de hoy, al ingeniero Rosendo Ramírez Taza, para quien pido también un fuerte aplauso. El ingeniero Rosendo Ramírez Taza es ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Ingeniería, doctor en Economía por Fordham University, es un investigador senior en temas de economía, energía y negocios. Cuenta con experiencia internacional en consultoría para el UNDP Development Program New York, USA, experiencia internacional para la CAF en evaluaciones ex post de proyectos de inversión en energía. Y actualmente el ingeniero Rosendo Ramírez es director general de la Dirección General de Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y Minas. Bien, para el desarrollo del presente panel vamos a explicar un poco la mecánica. Procederemos a invitar a cada uno de los panelistas a realizar una exposición breve de unos 15 minutos, luego de las cuales se pasará a la ronda de preguntas tanto para nuestros panelistas como para nuestro primer expositor, el licenciado Manuel Gerardo Flores, para lo cual invitamos al público asistente a hacer uso de las fichas que pueden ser solicitadas a los anfitriones y anfitrionas que tenemos en la sala, y rogaríamos formular por escrito la pregunta indicando tanto la pregunta como el nombre del panelista o el expositor al cual va dirigida la misma. Debemos indicar que por cuestión de orden no se permitirán interrupciones por parte de la sala ni la formulación durante la ronda de preguntas a viva voz. Bien, para comenzar con las exposiciones, alguien alguna vez, muy hábil en el arte de la analogía, me explicaba las dificultades del trabajo de la regulación como las dificultades propias de un alquimista de la Edad Media, aunque suene raro el tema. Para esta persona muy hábil en analogías, el sabio alquimista de la Edad Media, así como buscaba con ahínco encontrar la piedra filosofal, aquel artilugio capaz de convertir cualquier elemento en oro, también buscaba paralelamente crear la máquina del perpetuum mobile, esta máquina del movimiento perpetuo. El artilugio del perpetuum mobile era aquel artefacto que mediante un solo impulso inicial era capaz de mantener un movimiento perpetuo y continuo hacia el infinito. Evidentemente, funcionamiento sin necesidad de intervención posterior humana que le inyectase nuevamente de energía o impulso. Este artilugio buscado por la alquimia no cayó simplemente en una mera utopía hasta cuando se descubrieron las leyes de la termodinámica, con las cuales se demostró que esta persecución de una máquina de movimiento perpetuo sin necesidad de posterior intervención humana era prácticamente imposible. Entonces, del mismo modo, en el delicado trabajo del desarrollo de la regulación, se requiere permanentemente de revisión del contraste del ser con el deber ser y, por lo tanto, de un trabajo continuo y de revisión. La regulación es así un elemento vivo que requiere de impulso en la adaptación para no perder eficacia. Bien, nuestro primer panelista, el ingeniero Luis Flores,
forma parte de Enel, una empresa precisamente cuyos principios claves son la innovación y la sostenibilidad. Con presencia en el Perú, tanto en energías convencionales como en generación de energías renovables no convencionales, ha puesto en operación a través de Rubí en Moquegua y en Huayra plantas de generación solar y eólica, las más grandes actualmente en el Perú. Así queremos invitar al ingeniero Flores a efectuar su presentación y lo invitamos a responder a la siguiente pregunta. Desde su punto de vista, ¿cuáles son los actuales desafíos regulatorios en la cadena de valor de la generación con energías renovables no convencionales? Bienvenido. Buenos días a todos. Antes que nada, muchas gracias por la invitación a Ocinermin, en particular al presidente del regulador, a Daniel Schmerler. Creemos que esta es una oportunidad muy importante para poder debatir los temas relevantes para el sector, siempre encontrar puntos de mejora, ayudar ciertamente a fortalecer la institucionalidad regulatoria, que claramente en última instancia van a ayudar a mejorar la competitividad del país y lograr lo que todos queremos, es decir, bienestar general. Yo puedo pasar. Okay. La agenda de esta presentación, primero presentarles a Enel, a quien represento. Luego les queremos contar un poco de lo que está pasando en el mundo, tanto a nivel de mercado como a nivel regulatorio. Y luego aterrizar un poquito en Perú respecto a los desafíos que tenemos, desafíos regulatorios ciertamente, que tenemos en la cadena de valor. Nos vamos a enfocar esta vez en la cadena de valor de la generación de electricidad. Hablar de renovables es más que hablar de generación de electricidad solamente, pero esta vez nos vamos a enfocar básicamente en la generación. Lo primero es, somos Enel, somos una compañía multinacional. Nuestra sede, nuestro headquarter está en Italia. Estamos presentes en más de 30 países y estamos presentes además en todos los segmentos de la cadena de valor de la electricidad. Como mensaje relevante en la presentación que ustedes pueden ver, que somos una compañía que hoy tenemos una paridad en activos de generación, tanto renovables como térmicos, pero con un compromiso global asumido directamente por nuestro CEO de al 2050 llegar a ser una compañía 100% carbono neutral, lo que obviamente implica una transformación progresiva del portafolio de generación. Y ahí pueden ver, ¿no?, que esto es una actualización todavía al cierre del 2017, donde tuvimos un incremento de 6.000 megavatios en renovables y una sustitución de 10.000 megavatios de térmicas, ¿no? Entonces, y luego nuestra división de energías renovables, igual tenemos una presencia similar a nivel de países, y aquí lo relevante es que contamos con todas las tecnologías. Contamos con hidroeléctricas, contamos con eólicas, solares, mini hidroeléctricas, geotermia, y en Perú hoy por hoy somos el primer operador de energías renovables, en tanto contamos prácticamente con todas las tecnologías renovables, convencionales como no convencionales. Muy bien. ¿Qué está pasando en el mundo? Las tendencias globales. Hoy estamos asistiendo a una transformación del sector energético en el mundo. Y hay distintos drivers que están empezando a impulsar esta transformación. Primero, la urbanización. O sea, claramente existe una movilidad a nivel global desde las zonas rurales a las urbes. Las grandes ciudades empiezan a crecer aún más y se espera que este incremento al 2030 probablemente vaya a ser, perdón, al 2040 vaya a ser de 2 billones adicionales a los 4 billones de personas que tenemos en las zonas rurales. Esto ciertamente genera desafíos para el sector energético, en tanto es que hay que atender un mayor crecimiento en las ciudades. Vinculado a esto tenemos el tema de la electrificación, o sea, la electrificación del consumo, y un ejemplo paradigmático de esto es la movilidad eléctrica, que empieza a crecer exponencialmente. Se proyectaba que para este año
una venta de vehículos eléctricos de 1,5 millones de unidades, lo que ciertamente nos dice que las actividades económicas empiezan a migrar hacia la electrificación. Tenemos también un tema de demanda. Vemos que al 2050 proyectamos que se tendrá una demanda probablemente de más de la mitad de lo que hoy estamos consumiendo, lo que implica ciertamente mayores desafíos respecto a la atención justamente con soluciones desde el sector eléctrico y energético. Y finalmente, la descarbonización, que no está vinculado a plantas de generación de carbón estrictamente, sino que tiene que ver con el esfuerzo y la ambición de reducir emisiones de gases de efecto invernadero, de controlar esto a nivel global, y en donde siempre hemos tenido una discusión, y esto es muy importante, una discusión válida, que es la discusión entre la sostenibilidad y el crecimiento, ¿no? Entonces, el crecimiento económico yendo por una cuerda y la sostenibilidad por otra. Pues bien, en el caso de la generación de electricidad con energías renovables, este debate paralelo ya no puede existir más. Es decir, sostenibilidad y discusión sobre generación renovable no van más por cuerda separada. ¿Y esto por qué? Ustedes pueden ver en la lámina cómo es la curva de reducción de costos de las tecnologías no convencionales. La solar más o menos tiene una curva de reducción entre el 2009 y el 2016 de más del 90% de su costo de desarrollo y la eólica aproximadamente de 70%. Pueden ver los resultados de las últimas subastas solamente de los países vecinos, siempre recordando que nosotros en el 2015-16, en febrero, logramos imponer los récords mundiales en plantas nuevas, tanto eólica como solar. Marcamos un hito regional que duró pocos meses, pero fue Perú el que marca este derrotero. Y después tenemos claramente los ejemplos de México y Brasil, donde hemos tenido resultados que han podido llegar a los 20 y 19 dólares el megavatio hora. En consecuencia, hoy estamos hablando de un mundo donde tenemos alta competitividad de las tecnologías no convencionales, sus costos de desarrollo son bajísimos y al ser costos baratos, ciertamente permiten y llaman la atención para ser incorporados en las matrices energéticas. Adquieren un sentido económico, mejoran la competitividad de los países, mejoran la competitividad de las empresas y, en consecuencia, el beneficio que también tiene por el lado de reducir emisiones de gases de efecto invernadero y buscar este proceso de descarbonización, se unen. Hoy, competitividad y sostenibilidad son dos drivers que en el caso de la generación de electricidad con renovables van juntos. Y ahora veamos qué está pasando a nivel global en el contexto regulatorio, nuevamente enfocándonos en generación. Para efectos de promover la generación renovable, hemos contado con distintos marcos regulatorios, pero básicamente hemos identificado, en la lámina de la izquierda ustedes pueden notar los dos grandes sistemas que vienen coexistiendo para el desarrollo de las renovables. El llamado feed-in tariff, que básicamente consiste en cargos aplicados a la tarifa para poder promover las renovables, y el esquema de subastas competitivas. Entonces, ahí claramente podemos apreciar cómo a partir del año 2012 en adelante, los esquemas regulatorios de subastas de largo plazo empiezan a crecer, ¿no? Ya al 2016 casi se duplicaron, ¿no? Esto es por número de países, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que justamente la competitividad de las renovables también empieza a generar desafíos regulatorios en los distintos países y se empiezan a adoptar medidas justamente para poder incorporar la mayor cantidad de renovables. Y lo que vemos también es cómo los esquemas feed-in tariff se empiezan a estabilizar. Claro, evidentemente hay que cumplir contratos, hay que respetar las reglas de juego, pero ahí ven ustedes que la tendencia es a estabilizarse, ¿no? Y ciertamente las subastas competitivas tenderán a crecer y el feed-in tariff en algún momento tenderá a bajar. Entonces, el primer gran driver entonces para el desarrollo de las renovables es la participación en subastas competitivas. Y el cuadro del otro lado, de mi izquierda en todo caso, este es para países que están más maduros.
Lo quería presentar porque es importante saber lo que ya está ocurriendo en países que han podido incorporar más renovables. Entonces, aquellos que empiezan a pensar en renovables al 50% y más allá, y empiezan a discutir ya sobre la base de esquemas de subastas de largo plazo, qué hacemos para incorporar más renovables, ¿no? Mantenemos el statu quo, que evidentemente las subastas se mantengan tal cual y que sea el propio mercado el que empiece a generar los ajustes que deban hacerse para lograr mayor crecimiento, o ponemos énfasis de repente en mecanismos de comando y control, ¿no? Donde el Estado puede exigir obligaciones más de firmeza o regular más flexibilidades operativas para acompañar el crecimiento de las renovables. O del otro lado, o nos enfocamos en los agentes del mercado donde les podemos exigir obligaciones de contratación de energía y en paralelo vamos desarrollando mecanismos que tienen que ver con impuesto al carbono o también incentivos para el desarrollo y la investigación, es decir, nuevas tecnologías justamente para afrontar los desafíos de países con renovables que tengan una penetración de 50% en adelante, ¿no? Entonces, son dos momentos y uno depende en qué espacio esté. Claramente nosotros no estamos en el segundo. Hoy todavía tenemos una participación bastante tímida de 3 a 4% de las renovables, pero es importante que sepamos lo que se viene y lo que ya se está discutiendo respecto a esta tendencia de incorporación de renovables en las matrices energéticas. Y otro driver fundamental es que en la regulación empiezan a incorporarse también criterios que van por encima, o sea, metapolíticas, ¿no? Como el tema de cambio climático, ¿no? Es decir, a partir del Acuerdo de París se empiezan a diseñar ya marcos regulatorios en los distintos países donde efectivamente se incorporan ciertas políticas que tienen que ser compatibles con las políticas sectoriales. Y eso es muy, muy importante. Nosotros tenemos una visión open power, quiere decir una visión de apertura justamente para revisar aquello que desde otros sectores pueda ser valioso y ayudarnos a mejorar nuestras actividades. Y el Perú es un caso que está en proceso, pero claramente lo podemos apreciar, ¿no? Porque tenemos un compromiso asumido en París de reducir emisiones hasta el 20% de manera condicionada y 10% adicional no condicionada. Tenemos una estructura de acciones nacionales de mitigación, las NAMAs, tenemos 4 NAMAs en el sector energético. Este año hemos tenido la promulgación de una ley de marco climático que lo que busca es incorporar en el marco regulatorio estos instrumentos que vienen desde el Acuerdo de París y la Convención Marco de Naciones Unidas por el Cambio Climático, y hoy en proceso de reglamentación de esta ley, ¿no? Entonces, esto no es solamente Perú, esto está pasando en todo el mundo, y ciertamente lo que tenemos que estar es preparados para recibir aquellos inputs que sean fundamentales para la mejora de nuestra industria. En Perú, el enfoque desde la perspectiva de la cadena de valor. O sea, una nueva central de generación renovable necesita un proceso de desarrollo. Necesita estudiar la tierra, necesita invertir en conexión, necesita medir el recurso, necesita invertir en permisos, es decir, requiere un proceso fundamental justamente para poder tener un proyecto listo para la construcción, pero que sea competitivo. La construcción propiamente dicha es el proceso en el cual lo que necesitamos es lograr que el proyecto se construya en tiempo y presupuesto, y en el lado de la operación, sin duda, es que esta operación sea como la espera la red y que beneficie ciertamente al sistema interconectado. Desde el lado del desarrollo, queremos enfocarnos en las condiciones habilitantes que se requieren para que esto ocurra, es decir, para que efectivamente se active la cadena de valor de la generación con renovables en el país. ¿Y cómo está nuestro marco regulatorio? Fíjense. Aquí estamos presentando los distintos marcos regulatorios que tenemos para la generación de electricidad. Esto es muy interesante porque tenemos uno que denominamos ordinario, ¿no? Que está compuesto o es una combinación de la Ley de Concesiones Eléctricas y la llamada Ley Corta. Ese es un régimen ordinario que ha traído como consecuencia la construcción de la mayor cantidad de megavatios en el país. Esto también tiene incentivos. Tiene incentivos como el precio promocional de gas natural, tiene incentivo como un incentivo a la hidroeléctrica para participar en subastas,
tiene un ingreso garantizado por potencia firme y tiene un marco para firmar contratos bilaterales con clientes libres y para participar en subastas de largo plazo de distribuidoras. Y luego tenemos marcos que han sido alternativos y que se han ido dando en función de determinadas coyunturas. El caso es que esto ha traído como consecuencia nueva generación y nuevas plantas. Tenemos el marco regulatorio de las renovables, que te regula una subasta por tecnología, que en su momento ha sido emblemático y ha sido un ejemplo para los distintos países. Tenemos un marco regulatorio para generación de emergencia. Nosotros en el 2009, en el 2011, en el 2013 hemos instalado generación de emergencia diésel frente a las playas de distintos departamentos, justamente por problemas de congestión. Hemos tenido marcos regulatorios para promover una reserva fría. Tenemos 3 plantas grandes ubicadas a lo largo del país y algún marco regulatorio que ha promovido también el desarrollo de un nodo energético, siempre con algún tipo de mecanismo o incentivo, ¿no? Y también hidroeléctricas, porque si bien es cierto en el régimen ordinario se cuenta con un espacio para el desarrollo de las hidroeléctricas, el mismo ciertamente no fue suficiente y se tuvo que apelar a un nuevo mecanismo alternativo que ha permitido la viabilización de 2 proyectos que hoy están en operación, ¿no? Que son Chaclla y Cerro del Águila. Entonces tenemos un marco regulatorio diverso, mixto, heterogéneo, que finalmente hoy por hoy lo que nos tiene es una capacidad que hoy es suficiente para atender la demanda. Pero tenemos que ir pensando qué va a pasar más adelante. Y lo que nosotros creemos es que, dada la competitividad de las renovables hoy, ciertamente lo que corresponde es trasladarlas desde el régimen particular, ad hoc, de subastas por tecnología, a este régimen ordinario, ¿no? Es decir, abrir la competencia. ¿Y qué necesitamos para ello? Básicamente lo que está pendiente es el reconocimiento de la potencia firme para las centrales eólicas y solares. Hoy por hoy esto se ha convertido en una barrera de acceso al mercado. Y es importante entenderlo porque en Perú, y solo en Perú, la potencia firme, este concepto de potencia firme, tiene 2 efectos. La potencia firme permite la contratación y la potencia firme permite percibir una compensación por el aporte a la confiabilidad, a la seguridad del sistema. Que son 2 conceptos que van siempre por cuerda separada, y ahí lo pueden ver en la lista de países. En general, los mecanismos de compensación de capacidad con los mecanismos de contratación de energía van por cuerda separada. Y en Perú, por alguna razón que hoy existe, los tenemos fundidos, y eso hoy está representando una barrera de acceso. Porque todo el trend mundial que acabamos de presentar, de reducción de costos, de competitividad, de posibilidad de unir la competitividad y la sostenibilidad, la posibilidad de beneficiar con precios realmente más económicos a los consumidores, no se puede lograr porque en Perú las renovables, eólica y solar, no pueden contratar. ¿Eso genera perplejidad? Sí. Desde afuera nos dicen, pero esto, ¿cómo es posible que no podamos contratar? O sea, con los precios a los que se ha llegado, ¿cómo es posible que no se pueda contratar? Se ha generado una barrera de acceso. Ahí está descrito cómo es efectivamente el marco en la generación convencional, los drivers que se requieren para la contratación, y miren qué ocurre con la no convencional, que efectivamente no puede acceder al mercado. Es una barrera de entrada que es urgente que sea levantada. Y a nivel de percepción de este ingreso por capacidad, esto viene asociado siempre a la naturaleza de la tecnología, pero en el caso de Perú, como ven en las barras, la convencional casi tiene un pago que es equivalente al 100% de su capacidad instalada, o muy cercana, y en el caso de las centrales eólicas y solares, simplemente es 0. En consecuencia, es urgente que se levante la barrera de acceso. O sea, si efectivamente queremos activar la cadena de valor de la generación renovable, que se desarrollen proyectos, que esta industria efectivamente se vuelva tangible en el país, es urgente tomar acciones regulatorias para levantar la barrera de acceso. Afortunadamente, el Ministerio ha cumplido con la promesa de prepublicar un proyecto de ley que creemos que es un súper gran avance y ciertamente lo que está iniciado está hecho, dicen algunos, y esperamos que finalmente esto se termine publicando para poder empezar a la competencia en condiciones de igualdad. La segunda parte de la cadena de valor, y esto es mucho más corto, es el tema de la construcción. Los proyectos renovables se construyen en muy corto plazo, 12 o 14 meses, y sabe Dios si podríamos superar esos plazos.
Pero hay este árbol que es pequeño, porque este tiene unas ramificaciones tremendas de permisos. O sea, nosotros requerimos, como todas las industrias, muchísimos permisos ambientales, derechos eléctricos, etcétera, que están ahí descritos. Lo que necesitamos es una regulación y una institucionalidad flexible, ¿no? Lo que no puede ocurrir es que tomemos más tiempo en tomar los permisos que en construir. Es decir, tenemos que acompañar esto que, además de ser competitivo, además de ser económico, se construye muy rápido, tiene que ir acompañado de una actitud regulatoria y de institucionalidad que acompaña a esto. Si un permiso nos toma 3 años, pierde todo el sentido, perdemos efectivamente el beneficio que puede tener la renovable para el país. Y finalmente, desde la perspectiva de la operación, hoy las renovables están bien, operan muy bien en el país, performan espectacularmente, factores de planta en la eólica superiores al 50%, lo que termina siendo una sorpresa. Para muchos, la solar, tenemos un recurso de altísima calidad, pero lo que sí tenemos para la operación son los desafíos para el futuro. Si vamos a activar la cadena de valor y vamos a permitir la competencia, vendrán más renovables seguramente. ¿En qué etapa? No lo sabemos, pero hacia futuro sí, vamos a tener que mirar los aspectos sustanciales, ¿no? Preparar a la red para recibir más renovables, ¿no? Empezar a cambiar el paradigma, ¿no? Un paradigma donde la renovable empieza a ser protagonista y donde la convencional empieza a complementar este esquema, ¿no? Temas de gestionabilidad también, temas de servicios complementarios, pero lo que nosotros creemos que es fundamental y que hoy no tenemos desafortunadamente, o por lo menos no lo tenemos internalizado a nivel sectorial, es un plan de largo plazo. Y nosotros creemos que por lo menos deberíamos considerar 2 etapas, un plan energético al 2030, muy claro, con una visión sobre lo que queremos para las renovables, y un plan al 2050 que considere también los conceptos de transición energética que finalmente hacen parte ya de lo que se viene discutiendo en el mundo y que ya en Perú también se empieza a trabajar. Y lo que queremos es esto, ¿no? Es este dibujo de Molina que es muy interesante, que muestra, ¿no?, un conductor efectivamente llevando al Perú a un país renovable, sostenible y diversificado. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al doctor Luis Flores por su exposición, muy interesante, por cierto. Queremos también invitar al segundo panelista del día de hoy. Como ya hemos podido ver en la propia presentación, la piedra angular del sistema de la promoción de las energías renovables en materia de generación datan de aproximadamente 10 años. En mayo de 2008 se aprobó el decreto legislativo 1002. 10 años después, 4 subastas para generación de energía conectada al sistema interconectado nacional, una subasta después para sistemas no conectados al sistema interconectado nacional. Mucha agua ha transcurrido bajo el puente. Entonces, queremos invitar al ingeniero Jaime Mendoza, de Ocinermin, para que nos explique un poco los desafíos de las energías renovables para poder competir con las energías, la generación de energía convencional. Bienvenido. Buenos días a todos. Bueno, nosotros empezamos esta etapa del marco regulatorio de las energías renovables, como ya se dijo, hace casi 10 años. Y fuimos de los primeros países en la región en hacer subastas. A pesar de la recomendación que se dio en el hemisferio norte cuando fuimos a conocer las experiencias que se habían dado en energías renovables en ese hemisferio, donde se usaba como mecanismo el feed-in tariff. Y las subastas eran no consideradas porque habían fracasado en países como Francia e Irlanda, debido a ¿qué? A lo que los europeos llamaban mortalidad infantil. Es decir, los proyectos no se llegaban a construir. Entonces, en base a todas las experiencias que recogimos en Europa y también a la posibilidad de que la subasta sea un mecanismo que, aunque no fuera aceptado en el hemisferio norte, funcionara en el hemisferio sur, después de 10 años hemos visto que no somos los únicos. En la región también han pasado otros países a hacer subastas.
Ya nos han sobrepasado también lo que es México en los resultados y Chile. Pero ahora vienen otros países que están copiando modelos de subasta, como son Colombia y próximamente Ecuador. Bueno, empecemos con un poco de historia. Como podemos apreciar en esta diapositiva, vemos lo que ha sido la producción del año anterior. Estamos con cerca de 6.500 megavatios, cerca de 49.000 gigawatt-hora, pero lo más importante es cómo se genera, cómo se llega a dar esta oferta en el país. Antes, mucho antes de estos 10 años, lo que veíamos también era que hasta el 2001 la producción de energía se daba generalmente con hidroeléctricas. Es decir, era nuestro recurso primario. Más del 90% de la generación de energía en el Perú era hidroeléctrico. Y entonces apareció un recurso natural. ¿El recurso cuál es? El gas. Y ese gas natural cambió la matriz energética de nuestro país. Fue el ancla también para poder desarrollar la infraestructura para que en algún momento, ya estamos en ese camino, masifiquemos el país también, porque es un recurso que es nuestro y tiene un precio asequible, digamos, para desarrollar la industria. Pero eso hizo cambiar, como podemos apreciar, la matriz energética. Y actualmente estamos en 57% de generación hidroeléctrica, el resto es térmico, sobre todo a gas, y hay un 3% que recién aparece ahí como un otros. Ese otros viene a ser justamente las energías renovables. Y tal vez haya espacio para que crezca más, pero hay que tener en cuenta que en nuestro país no solo tenemos este recurso gas y este recurso hídrico que muchos en el sector siempre ponderan. También tenemos elevados recursos para otro tipo de energías y habría que ver la forma de explotarlos competitivamente. Es decir, que entren a competir con las otras energías dentro de un marco regulatorio, que es lo que vamos a hablar más adelante. Primero, como ya se mencionó, tenemos que partir de algo, y partimos de un marco legal. Este marco legal se dio con la Ley de Promoción para la Generación de Electricidad con el uso de energías renovables. Y esto fue con el Decreto Legislativo 1002 en el año 2008. Seguidamente hicimos la primera subasta, inmediatamente, que fue el 2009, ¿no? Y con un reglamento que ha sido modificado, como se puede apreciar en la segunda línea, con un reglamento perfeccionado el 2011, que fue justamente para corregir o mejorar el diseño de las subastas para poder tener mejores resultados de parte de los usuarios. Es así que en cada subasta también lo que tenemos son bases consolidadas para poder llevar a cabo el proceso. En estas bases están los requisitos, condiciones y también el contrato que firmarán los adjudicatarios una vez que el proceso termine y se vean quiénes son aquellos que han ganado. Estas bases también son parte de lo que se debe respetar dentro del proceso regulatorio, dado que en ellas se plasman las decisiones y los compromisos que tiene el Estado y el adjudicatario dentro de estos procesos. ¿Y cuáles son los criterios y alcances de las subastas que se han dado en el país? Primeramente, la frecuencia. La norma dijo que las subastas se darían cada 2 años y hasta la cuarta subasta se ha cumplido con esa frecuencia. No obstante, y todos aquí, bueno, al menos a nivel del país, saben que la quinta subasta debió darse prácticamente el año pasado. Sin embargo, no se dio. Y por coyuntura donde se habló de sobrecapacidad y que tal vez los precios de las energías renovables estaban incrementando de alguna manera la tarifa, lo cual también explicaremos más adelante. Requerimiento. ¿Qué es lo que se subasta en el país? Se decidió por subastar separadamente cada tecnología.
Es decir, la biomasa, la eólica, la solar y la mini hidro competían separadamente. No podían competir todas en la misma subasta por igual, debido a que se trataba de promover el desarrollo de estas energías en función de sus propios precios, sabiendo que algunas son más caras que otras. La biomasa, por ejemplo, de residuos urbanos, es más cara, lógicamente, que la eólica y la solar, ¿no? Y por tanto también tenía un espacio. Y los espacios, esas energías o cuotas por cada tecnología, los daba el Ministerio de Energía y Minas. Con lo cual, una vez dada este inicio de cada subasta, el Ocinermin era el que realizaba el proceso y era el encargado de incentivar de que hubiera competencia en este proceso. Ahora, en esta energía, para que quede claro, se dice que hay un porcentaje objetivo, 5%, y está en la norma, pero ese 5% solo alcanza a todas estas energías que hemos hablado, menos las hidroeléctricas. Las mini hidros no entran en este 5%. Por tanto, cuando hablemos de este porcentaje, de lo que tenemos instalado en el país, hablemos de la suma de las eólicas, las solares y la biomasa, porque en ese 5% no se cuenta a las hidroeléctricas. Y también habría que ver qué es lo que dice la ley, que este 5% del límite es para aquellos proyectos resultantes de la subasta, con lo cual podría entenderse de que no hay limitación para que estas tecnologías entren en el mercado a competir en contratos fuera de la subasta. Así que eso también es otra parte que habría que precisar. Ahora, este 5% puede ser modificado, incrementado, dependiendo de las políticas energéticas que tenga el país. Y en eso hubieron, hace 2 años, proyectos para hacer crecer este límite del 5%. Sin embargo, no se han dado, pero creo que a raíz de los anuncios que se han dado en el gobierno, esto se va a revisar y posiblemente este valor se puede incrementar en muy breve plazo. Sobre los incentivos ofrecidos, una generación renovable que entre bajo un contrato donde su compromiso no es entregar potencia, sino energía, ¿qué requiere? Despachar, porque si no despacha, lógicamente no estaría cumpliendo con el compromiso. Y para despachar, la norma le dijo que tenía prioridad en el despacho de carga. Es como si tuvieran un costo variable cero, es decir, entran primero que otras tecnologías a despachar. Y esa es la garantía para que ellos, con un buen diseño del proyecto, puedan honrar su compromiso de la subasta. El otro es el acceso a redes de transmisión y distribución, es decir, podían tener libre acceso y si hubiera necesidad de conectarse a redes existentes pertenecientes a un titular tanto de transmisión como de distribución, podían, si no llegaban a un acuerdo, pedir mandato de conexión a Ocinermin. Ahora, los ingresos garantizados hasta el límite de la energía adjudicada, y aquí hay que tener cuidado. O sea, el ingreso está garantizado, y esta es la palabra correcta, cuando el adjudicatario cumple con lo ofrecido, es decir, entrega el 100% de la energía a la que se comprometió anualmente. Si no fuera así, ya no hay ingreso garantizado. Y no significa simplemente que se le recorte por aquella energía que no entregó, sino hay una penalización. Y la penalización entra en que el precio de adjudicación se reduce en la misma proporción de la energía dejada de entregar por ese año en que no cumplió. ¿Qué quiere decir esto? Es un aviso. Si el próximo año te recuperas, lógicamente no hay penalización. Y entonces es una forma de que el adjudicatario cumpla con entregar la energía que ofreció, porque si no, lógicamente no estaríamos cumpliendo el objetivo de la subasta, que es decir, yo quiero una energía en un determinado tiempo. El otro tema, y ahí tal vez es la diferencia que fue parte de la recomendación de lo que vimos en Europa, fueron las garantías. Las garantías son dos, una carta fianza de seriedad de oferta, que es cuando uno entra a la subasta, y que se canjea por una carta fianza de fiel cumplimiento, que es cuando ya es adjudicatario, ¿no? Y los montos en ese momento eran menos que estos, pero ahora actualmente están en el orden de $50.000 por megavatio y $250.000 por megavatio. Algunos dicen que es muy elevado, pero la idea, lógicamente, es que el que falle
sepa que le va a costar caro. Entonces, eso evita un poco lo que hemos visto de la mortalidad infantil. Y hay que ser estrictos en el cumplimiento de los contratos, dado que muchas empresas argumentan a veces lo que se llama fuerza mayor para no cumplir, lógicamente, con lo contratado, y a veces ni siquiera han iniciado la construcción de los proyectos. Entonces, eso es lo que se ataca en este marco, ¿no? Y finalmente, el organismo regulador pone una tarifa base monómica, que es en dólares megavatio por megavatio hora, que es el tope por cada tecnología. De tal manera que si alguien supera este tope, lógicamente no es adjudicado. Y esto es para probar en los casos en que no haya competencia, que existe las suficientes, el precio es suficientemente atractivo para poder adjudicarse. Porque cuando hay competencia, y lo veremos en los resultados de la subasta, no importa el precio top. No tiene ninguna injerencia. Por ejemplo, esto es solamente una tabla con una relación de los proyectos que han ingresado entre la primera y tercera subasta. Vemos ahí que hemos tenido bastantes desarrollos de biomasa, eólico, solar, y a la vez más plantas y mini hidro, ¿no? En este caso podemos hablar de que tuvimos en proyectos de biomasa 3, incluido biogás, en lo que es proyectos eólicos tuvimos 4, en lo que es proyectos solares 5, y hasta tuvimos 39 plantas mini hidro, ¿no? Y de todo esto, sobre todo de la primera subasta, viendo el tiempo de desarrollo y de construcción que fue realizada en el 2009 y firmados los contratos en el 2010, lo que tenemos actualmente es que de todas esas centrales de la primera subasta, solo una hasta ahora no ha entrado. Una. De la segunda subasta y la tercera subasta, prácticamente todas las eólicas y solares han entrado, incluidas las de biomasa. Y la cuarta subasta, que fue realizada en el 2015, todavía hay tiempo para hacer los proyectos. Sin embargo, en la última subasta, ya algunos proyectos de biomasa, también de eólica, y sobre todo los solares, ya ingresaron. Y esa es una ventaja de estas energías renovables, como ya se mencionó. Si esperamos, un proyecto hidroeléctrico generalmente tiene 5 a 7 años. Un proyecto térmico puede ser, en el mejor de los casos, 2,5 a 4 años, dependiendo de si es ciclo simple, ahora que hablamos de gas, o ciclo combinado. Y en cambio, los proyectos eólicos y solares están entrando, como ya se dijo, un poco más de un año, con lo cual tenemos lógicamente que estas energías nos dan una posibilidad de ser rápidas en el momento que las necesitamos. Y creo que es lo que hay que evaluar y decirlo ahora, que tal como está la sobrecapacidad que se menciona en nuestro país, está guiando a que tengamos un problema posiblemente el 2021 para adelante, que es que los precios de generación suban porque vamos a quemar petróleo. En un país que tiene abundancia de agua, abundancia de gas natural, pero sabiendo el tiempo que toma construir estos proyectos, solo quedan 2 caminos. Integración energética, que también estamos yendo por ello con países de la región, ¿no? Pero que también demoran los tiempos de construcción. Y la otra es, ¿qué cosa? Generación que entre rápido. Y la generación renovable puede ser la salida. Si no, mañana más tarde todos vamos a tener que explicar por qué llegamos al punto de quemar petróleo. Y esto solo es un mapa que nos dice dónde están ubicadas la mayoría de centrales, ¿no? Como se puede apreciar, en el sur, que es donde tenemos radiaciones muy buenas, que es casi la prolongación de lo que tiene Chile en la zona de fuego, ¿no? En Atacama, es la mejor radiación, por lo tanto los proyectos solares, los primeros, se van a esa región. Y los costos son menores por factor de planta, lógicamente. Y los eólicos generalmente están siguiendo al norte o al sur de Lima, donde también existen muy buenos vientos, ¿no?
Y los hidroeléctricos, depende de dónde esté el agua, el recurso, y están diseminados a nivel de todo el país. Y esto tal vez es lo que más conocemos sobre el resultado de las subastas. Ha habido una reducción significativa en este periodo de 8 años, porque recordemos que el último no se realizó una subasta y no podemos comparar los precios, ¿no? Y lo que vemos es reducciones significativas, sobre todo ¿en dónde? En la solar y después también en la eólica, ¿no? Esas dos tecnologías, como ya se mostró y se muestran en diferentes foros, son las que están bajando tremendamente sus precios. Y me han dicho que muy próximamente estas tecnologías con almacenamiento podrán competir con las convencionales en precio monómico de acá a 2 a 3 años. Con lo cual, hasta el almacenamiento podría ser parte de la solución que lo están buscando en muchos países. Y si el precio es competitivo, entonces esas energías desplazarán simplemente por precio a las otras. Y esto tal vez para saber qué está pasando en la región, porque también se tiene estadísticas a nivel mundial, subastas. En la región vemos que el precio ha bajado entre el 2010 y actualmente significativamente, donde Perú tuvo su momento, como ya se mencionó, casi los récords no duran una semana, de precios bajos, y fue en la cuarta subasta, ¿no? Los precios más bajos en energía solar y eólica los tuvo el Perú. Después, lógicamente, otros países con subastas que se dieron después continuamente han tenido resultados mejores. Y se tiene que precios están llegando a cerca de $20 megavatio hora, precio monómico, en tecnologías como la solar. Así que el futuro de estas energías es parte de lo que nos espera en nuestro sector y es parte de lo que se va a hablar seguro durante todo este día en este foro. Muchas gracias. Gracias al ingeniero Jaime Mendoza de Ocinermi por su interesante presentación. Bien, en el marco del diseño de las políticas en materia de energía renovable, la Dirección de Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y Minas juega, que duda cabe, un papel de primera importancia. La Dirección de Eficiencia Energética, por norma, es el órgano técnico normativo encargado de proponer y evaluar la política de eficiencia energética y las energías renovables, no convencionales, promoviendo la formación de una cultura de uso racional y eficiente de la energía, así como de conducir la planificación energética. Si queremos invitar al director general de Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y Minas, el ingeniero Rosendo Ramírez Taza, a que nos ilustre con su presentación y nos gustaría que abordase la siguiente pregunta en la presentación. ¿Cuál es la visión del sector respecto de la participación en las energías renovables no convencionales en la matriz energética y cómo se tiene planificado materializar esa visión? Bienvenido, ingeniero. Muy buenos días. Un agradecimiento a Ocinermi por darnos la oportunidad de poder dar la visión del sector en el tema de las energías renovables. A continuación está la agenda de discusión del día de hoy en esta presentación y vamos a empezar con el entorno internacional. Empezaremos con quizás el concepto más importante que manejamos a nivel mundial, ¿no? Desde Naciones Unidas y que tiene que ver con el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como ustedes pueden apreciar, tenemos de estas 17 objetivos expresados a nivel mundial en Naciones Unidas, los objetivos 7, el 11 y el 13 que están relacionados con el tema de energía. Entonces, en el tema 7 tenemos el acceso a la energía y aquí tenemos un punto importante porque dentro de las brechas que tenemos en el sector es poder llevar la electrificación rural de la manera más eficiente y una de esas formas es precisamente hacer uso de las energías renovables, ¿no? Como es el caso de la energía solar
o la eólica. En el caso concreto, por citar una muestra de lo que podríamos tener, es el caso de las zonas remotas en la selva, por ejemplo, en la zona de Loreto, ¿no? Con las energías renovables es posible llevar agua potable. Entonces, lo que estamos viendo es los diversos usos que se podría dar con las energías renovables. También en las zonas donde tenemos campos por irrigar, podríamos estar utilizando, ¿sí?, la energía solar con las bombas de irrigación. Entonces tenemos un componente ahí, no solo de inclusión en términos de energía, sino sobre todo una inclusión productiva. Y esta inclusión productiva a través del acceso al agua para fines de irrigación y otros fines que podríamos tener la energía, va a permitir que las familias en condiciones de mayor pobreza puedan hacer un uso de la energía, ¿no? Además de otros usos como por ejemplo el secado de granos, la molienda con la energía solar. En el caso de las ciudades limpias, tenemos un reto en el sector de poder optimizar la generación en la ciudad de Iquitos. Como ustedes saben, la ciudad de Iquitos tiene una demanda de 60 megavatios y básicamente tenemos una oferta entre 120 megavatios ahí, pero que básicamente es cubierta por diésel, residual y diésel. Entonces, lo que tenemos como reto es cómo hacemos que esta matriz energética en Iquitos pueda tener una componente de mayor presencia de energías renovables, en tanto y en cuanto sabemos que con todas estas reducciones de los precios, sobre todo de los costos de inversión, sí es factible poder pensar en una solución de este tipo. Y dado que también tenemos una fuerte radiación, quizás un poco menor que el promedio, pero los análisis indican que es posible poder poner centrales solares en la ciudad de Iquitos. Además de la posibilidad también de poner plantas con biomasa, que más o menos tenemos un potencial de 15 megavatios. Y entonces lo interesante es cómo podemos dar al mundo un ejemplo de resolver un problema que tenemos en el caso de Iquitos, y para eso, ¿no?, hay diversas iniciativas de empresas que están apostando por este tipo de tecnologías, ¿no? Esperemos que en los próximos semanas y meses puedan acompañarnos la actividad empresarial a poder resolver este tema, ¿no? El Ministerio está formando una comisión que justamente va a dar una solución integral al problema de Iquitos, y es un tema interesante de cómo abordamos precisamente estas metas de desarrollo sostenible, ¿no? En el tema de la acción por el clima, es justamente lo que el día de hoy nos congrega, ¿no? ¿Cómo hacemos como país para poder tener esa contribución en la reducción de las emisiones de CO2? Y ahí el rol del Ministerio es poner justamente todo el componente normativo que permita que las empresas tomen sus propias decisiones bajo riesgos de poder entrar ahora a competir en el mercado de suministro de electricidad. Entonces, estas tres formas como entramos en las metas de desarrollo sostenible hace la oportunidad de esta discusión en términos técnicos que debemos tener sobre las normativas de las energías renovables. En línea con esto tenemos los 10 principios del Pacto Mundial de la ONU, donde están representadas justamente la visión que tenemos como mundo y sobre todo el acompañamiento que tenemos de las empresas, porque en estas iniciativas van a encontrar ustedes que hay por lo menos 3 o 4 empresas de clase mundial que están operando en el Perú y que están alineadas con estos principios, ¿no? Y sobre todo me interesa resaltar este principio 9. Fíjense que de los 10 principios, 3 principios tienen que ver con el medio ambiente. Y el principio fundamental quizás sea este 9, que es fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente, ¿no? Entonces, este elemento es clave porque nos va a permitir que la discusión no solo es a nivel local de esa visión que queremos en las energías renovables, sino que es una visión internacional, donde obviamente las empresas están en ese contexto internacional y son empresas que están operando en el Perú, ¿no?
Aquí pueden observar esta iniciativa, la iniciativa del Terawatt, que lo que busca es fomentar la inserción de la energía solar en el sector eléctrico, ¿no? Y lo que estamos buscando ahí justamente es 1 terawatt de energía, 1 trillón de inversión, y lo interesante es que no solo son los países miembros que están buscando la mayor inserción de la energía solar, sino que también las empresas privadas están en esta iniciativa, ¿no? Y hay en concreto una empresa privada acá del Perú que está en esta iniciativa, lo cual saludamos. Saludamos porque es justamente como la empresa privada, ¿no es cierto?, empieza a ver al cambio climático como una forma, ¿no?, de poder dar solución concreta, pero en términos de eficiencia y que también suena razonable para la empresa, ¿no? Al respecto quisiera dar lectura a 3 pensamientos que van a marcar justamente la forma como se va a desempeñar el sistema en los siguientes años. Miren, dice, el acceso a la energía limpia y económica hace que la electrificación sea la solución más efectiva al reto del cambio climático. Todos estos cambios representan retos, pero también grandes oportunidades para aquellos que puedan adaptarse. Quiero enfatizar en esta última parte, ¿no? Representan retos, pero también grandes oportunidades para aquellos que puedan adaptarse. Estrategia de Statkraft. Voy a leer otra. Dice, esta empresa es cada vez menos dependiente del carbono y más dependiente de las energías renovables, porque estamos convencidos de que nuestro futuro debe ser un futuro sostenible. Palabras de la CEO de Engie. Otro pensamiento. Innovación que permite la sostenibilidad del sector eléctrico, que tiene a los clientes como el centro. Pilares de esa transformación, las energías renovables, las infraestructuras en redes y nuevos servicios energéticos. Palabras del CEO de Enel. Y el día de hoy vemos entonces cómo es que en el Día del Capital, ¿no?, en ese Plan 19-2021, está expresado justamente la idea de estas empresas de ir hacia esas energías renovables. Sigamos entonces. Aquí tenemos las perspectivas del World Economic Outlook de la Agencia Internacional, y lo que nos expresa es que el sector eléctrico está pasando por cambios profundos, cambios que quizás van a hacer de que desde el planeamiento, desde la operación, ¿no es cierto?, y la parte comercial vengan y van a hacer que desde el punto de vista normativo vamos a tener que actualizar todos estos cambios en las leyes que debemos plasmar, ¿no? En este gráfico pueden observar esas perspectivas que se tienen, y lo que se observa es, fíjense, el salto que va a dar las energías solares, ¿no?, las plantas solares, donde va a estar prácticamente después del gas natural en la matriz energética, ¿no? La política energética es claramente expresada en lo que podemos decir, ¿no? Contar con una matriz energética que permita estas tres ideas fundamentales. La competitividad a través de la innovación, que permite esa sostenibilidad, tanto ambiental como para las inversiones, y focalizado en lo que es el acceso y seguridad en términos de energía. Voy a correr un poco la presentación. El potencial ya lo conocen ustedes, el Perú tiene todo este potencial hidroeléctrico, solar, eólico, geotermia y biomasa. Vamos a correr esta parte también porque creo que ya Jaime lo ha explicado y muy bien, ¿no es cierto?, este marco del Decreto Legislativo 1002 y cuál era la racionalidad y qué es lo que hemos obtenido. Es el mismo gráfico, como decía Jaime, repetitivo por todos, pero que sí nos da una idea fundamental, que en todas estas subastas lo que se ha observado es que los precios, ¿sí?, de estas subastas cada vez han sido mucho menores gracias a la reducción en los costos de inversión, ¿no?
Este es el resultado de todo este marco normativo hasta la actualidad, y lo que podemos observar que tenemos un 5% de las energías renovables no convencionales en la matriz eléctrica. Ya también hemos conversado sobre el decreto legislativo 1002, su reglamento. Y quizás lo que interesa el día de hoy es justamente una presentación de la potencia firme. 3 cosas son los principios que ha guiado esta regulación. Neutralidad tecnológica, considerando las particularidades de cada tecnología. El mayor estrés al sistema eléctrico, tanto en condiciones de demanda como oferta. Y buscar un modelo parsimonioso. La parsimonia en los modelos es interesante, ¿no? Porque uno puede recurrir a un modelo muy sofisticado en términos de ingeniería. El Billington nos da una metodología, pero también hay otras formas como podemos encontrar los criterios para encontrar la potencia firme, ¿no? Básicamente lo que busca es mayor estrés desde el punto de vista de oferta. Y desde el punto de vista de oferta, el mayor estrés son las condiciones hidrológicas de sequía. Y eso es en los meses justamente de estiaje. Entonces, lo que vamos a hacer es, a través de la estadística, encontrar los meses de estiaje, cuál es la generación, la mínima de toda esa estadística. El mínimo de generación en junio, el mínimo de generación en julio, y así sucesivamente hasta llegar a noviembre. Luego lo que vamos a hacer es, toda esa energía acumulada la vamos a dividir entre las horas que tiene ese periodo, que son los 4.392 horas, y de resultado de eso tendremos una potencia inicial. Luego quisimos acercarlo con esa neutralidad cuando empezamos a pensar sobre cómo podríamos hacer este cálculo, decíamos, ¿no? En las convencionales tenemos las centrales hidroeléctricas de pasada que tienen la variabilidad a través de los caudales, de las lluvias, y acercar lo más posible a esta tecnología. Entonces, hemos puesto desde el punto de vista de oferta los meses de estiaje. Ahora, lo que faltaba era el factor de presencia, y ese factor de presencia en realidad sigue también la forma del cálculo de las centrales hidroeléctricas de pasada, ¿no? Donde el factor de presencia igual a 1, ¿no? Si la central tiene un despacho con una potencia mínima de 15% y 0 en otros casos, ¿no? Nuevamente tenemos el factor de presencia si en la contabilización de 15 días continuos de llegar a superar la condición de estar en 0, ¿cómo podríamos hacer el prorrateo de este factor de presencia? Finalmente, la potencia firme será el resultado entonces de esa potencia inicial por ese factor de presencia. Aquí queremos expresar estas 2 condiciones que decíamos al inicio, ¿no? Que era el mayor estrés. Ustedes pueden observar que en este mes de marzo de 2017 la demanda en horas del día fue mucho mayor que la demanda en la noche. Aquí podemos observar en agosto de 2017, donde la demanda de noche es mayor que la demanda de las horas del día. Pero observen ustedes que la diferencia es menor al 4%. Y ustedes encontrarán en la exposición de motivos el ejercicio que hemos hecho en conjunto. Y lo que se ha encontrado es lo siguiente, que esa diferencia, pongan el siguiente ejemplo a resolver, ¿no? Si ustedes encuentran la punta de noche para cada mes y ese mismo día buscan la punta del día, la diferencia es menor al 2%. Y si encontraran la diferencia entre la punta de un mes de noche y la punta de un mes en el día, la diferencia es menor a 0.69%. Entonces, eso es lo que ha dado fundamento a este cálculo de la potencia firme. Pero también sabemos y somos conscientes de las preocupaciones que tiene una mayor inserción de las energías renovables. Entonces, nosotros estamos, esto es una adecuación de cómo es que se realiza un estudio de impacto de inserción de las renovables, ¿no? Tenemos menor a 1 minuto, que es la preocupación de la gestión de la regulación, la estabilidad del sistema,
varios minutos a una hora que tiene que ver con la rampa, el seguimiento de la demanda, de una 24 horas que tiene que ver ya con temas de congestión, ¿no? Y cuando uno analiza ya en años para temas de planeamiento, tenemos que discutir entonces el tema en términos de adecuación de la generación y la transmisión. Y esto es justamente la norma que tiene que ver con la potencia firme. ¿Cómo adecuamos entonces la generación dentro de este planeamiento? Las preocupaciones vienen por esto, desde el punto de vista de operación del sistema, ¿no? Entonces, fíjense que esta es una foto del diagrama carga del CEIN. Entonces, tenemos una rampa que empieza entre las 11 y la 1, y esa rampa es de 2.2 megavatios por minuto, y cuando estamos en la noche, la rampa se convierte en 2.19. Esta preocupación, ¿no?, se va a dar cuando ya tengamos una inserción sumamente importante de lo que puede hacer las energías renovables, y quizás este es el ejemplo que muchos observan, ¿no?, y están sumamente preocupados. Este es un diagrama de carga de ese mismo día, pero fíjense en la rampa de bajada que tiene en este tema California, ¿no? 47.2 megavatios por minuto. Y en la noche tiene 61 megavatios por minuto. Si eso lo contabilizamos en términos totales de demanda, estamos hablando que aquí, en la noche, California tiene que manejar más o menos entre 11 a 13.000 megavatios de inserción de las energías. Aún así, en estas economías se discute entonces en estos requerimientos que debe tener, ¿no?, la inserción. Pero como han observado, nosotros todavía estamos muy por debajo de esos niveles, ¿no?, en comparación con lo que teníamos, ¿no? Obviamente que al avance que vamos a tener con las energías renovables, con todos estos cambios normativos, vamos a tener que trabajar operador del sistema, COES, regulador o SINERMIN, y nosotros como hacedores de la política energética en todos estos cambios normativos, ¿no? Entonces, como les comentaba, el tema importante es el tema de la flexibilidad del sistema, la capacidad de la rampa de subida o de bajada, requerimientos de la flexibilidad intrahora, que también es otro tema fundamental, ¿no? 1 hora versus 5 minutos, cómo es que el operador va a tener que lidiar con este tema, ¿no es cierto?, que es el seguimiento de la carga neta, la diferencia entre ese despacho de 5 minutos versus la carga neta real, que básicamente tiene que ver con el concepto de la regulación, la inercia y la respuesta de la frecuencia, cuántos megavatios por hertz vamos a tener que movilizar para esa inserción, la flexibilidad de los recursos disponibles para arrancar o parar a niveles mínimos, ¿no?, el modelamiento de la generación eólica y solar, porque necesitamos modelos de predicción, modelos estadísticos, modelos probabilísticos que vayan hacia tiempos menores para predecir la generación eólica y solar. Y también una discusión sobre la regulación primaria, secundaria y terciaria, ¿no? Entonces, bajo estos preceptos que tenemos que trabajar, tenemos que establecer mecanismos justos y efectivos para las transacciones que puedan realizar los agentes, tanto en el mercado spot, en el mercado de los contratos bilaterales, considerando, ¿no?, la confiabilidad en tiempo real, y entonces tenemos que conversar y discutir sobre esa regulación del mercado de los servicios complementarios, ¿no? Pero servicios complementarios en un nuevo contexto de inserción de las energías renovables. Entonces, ahí se abre una discusión que tenemos que tener en el mediano y corto plazo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué avances hay en relación a la integración? Bueno, dentro de estos avances tenemos este tema de las rampas que se están estudiando, gestión de la incertidumbre en un despacho estocástico y robusto, porque es fundamental el despacho estocástico, pronósticos de las energías renovables, la inserción de tecnologías en corriente continua, la flexibilidad operativa, y quiero transmitirles una señal de confianza, es que tanto el Ministerio como el COES está realizando este estudio de inserción, ¿no?, que precisamente va a determinar todas estas necesidades de lo que se requiere de los servicios complementarios y la nueva forma de operación o requisitos que debería tener el COES, ¿no?
Bien, básicamente entonces la idea del Ministerio es traerles que estamos trabajando en concordancia con los compromisos asumidos como país en el cambio climático. Eso está en relación con las metas de desarrollo sostenibles, está en relación con lo que queremos como país, dando la posibilidad de que tener un sistema energético diversificado, limpio, y que somos conscientes que este es el primer paso, la potencia firme de muchos cambios normativos que van a estar en línea, ¿sí?, de una mayor inserción de las energías renovables, considerando aspectos técnicos de confiabilidad del sistema, bajo estudios que vamos a tener que profundizar. El primero de esos, que es la versión más actualizada, que tenemos que estar en cartera hasta el 2018, establece que tendríamos una inserción de 1.479 megavatios al 2022, con nuevas reglas de operación. Principalmente quizás es los requerimientos técnicos mínimos, ¿no?, que tendrán que ser en concordancia con los objetivos del país. Muchas gracias. Bien, finalmente, y dado el corto tiempo que nos queda, vamos a tener un espacio para 2 preguntas que nos han alcanzado los asistentes al evento. Y la primera viene dirigida para el licenciado Flores, y la pregunta es la siguiente. En su experiencia, ¿cuáles han sido los temas más relevantes que ustedes han encontrado en las evaluaciones para ser admitidos por la OCDE? Muchas gracias. La respuesta es, las prioridades van cambiando dependiendo de los retos a los que se enfrenta el país cuando se une a la OCDE. Cuando México, que es el primer país latinoamericano en hacerse miembro de la OCDE en 1994, tuvo que hacer reformas estructurales de gran calado. En materia económica, se tuvo que emitir la Ley Federal de Competencia y crear la Comisión Federal de Competencia en aquella época. Se tuvo que emitir la Ley de Propiedad Industrial y crear el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Se tuvo que emitir la Ley Federal de Metrología y Normalización para Reglamentación Técnica y crear un directorado técnico para eso. Se tuvo que modificar la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y crear la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Y también, por ejemplo, se tuvo que emitir la Ley General de Equilibrio Ecológico y crear el Ministerio de Medio Ambiente, entre otras cosas. Realmente, cuando México se une a la OCDE en 1994, surgen una gran cantidad de reformas que dieron paso, que fueron suficientes para que la OCDE considerara a México como un país. Entonces, esos son los beneficios de ser miembro de la OCDE, estas grandes reformas, porque se crea una especie de gran pacto nacional. En Chile, cuando se hicieron miembros hace 7, 8 años, también tuvieron que emitir su ley de equilibrio ecológico y también tuvieron que crear su Ministerio de Medio Ambiente. Cuando Colombia se hace miembro, bueno, ellos ya tenían su ley de equilibrio ecológico, pero también, sin embargo, hubo varias reformas de gran calado que se tuvieron que hacer en reforma. La última, y por la cual la última aprobación se requería una reforma laboral que no solo permitía implementar buenas prácticas en materia laboral para protección de los trabajadores y beneficio económico para la sociedad, sino inclusive también la aprobación de una ley de servicio público de carrera. Y esa fue la que más le costó de trabajo a Colombia. En Costa Rica el proceso sigue avanzando. En Costa Rica, de cerca de 22 comités, porque esos comités que les comentaba, emiten un diagnóstico, emiten recomendaciones, el país tiene que cumplirlas y luego se evalúa si se cumplió con ellas. Costa Rica lleva ahorita unos 12, 13 comités
de 21 que tienen que cumplir. Y ahorita no tengo información sobre cuáles son los grandes retos ahí, pero con mucho gusto se los puedo enviar por correo electrónico, si me envían un correo con la pregunta. Entonces, va variando, ¿sí? Muchos países ya han avanzado en términos de política regulatoria, en términos de política fiscal, en términos de política ambiental, y cada comité va estableciendo estos retos. En el caso de que el Perú sea aceptado por un proceso de acceso, entendemos que ya se hizo mucha tarea previa, que fueron todos estos diagnósticos, el de política regulatoria, el de integridad, el de gobernanza, ahorita se está haciendo el de competencia, también ya se hizo los multidimensional reviews, se hizo uno de ambiente, y ahí entonces ya están las recomendaciones y esas son las que tendrían que implementarse para una eventual evaluación a la OCDE. Y yo sí quiero mencionar que el Perú ha hecho unos pasos agigantados en cumplir con muchas de esas recomendaciones. En materia de política regulatoria, la PCM, el MEF, los organismos reguladores han hecho grandes avances en materia de regulación y de adoptar prácticas como el impacto regulatorio, como la calidad regulatoria. Entonces, pues la verdad es de que en términos de estos temas regulatorios yo no veo ningún problema hacia adelante en un eventual proceso de acceso del Perú. Muchas gracias, licenciado. Dada el avanzado de la jornada, vamos a culminar con este panel pidiendo un fuerte aplauso para nuestros panelistas y para nuestro expositor. Muchas gracias. Muy bien, las gracias más bien al doctor Pedro Isusi, que ha moderado francamente de una manera muy bien orientada este panel, también a los ingenieros Rosendo Ramírez Taza, Jaime Mendoza Gacón y al señor Luis Flores Alvarado, por supuesto, a nuestro expositor central, el señor Manuel Gerardo Flores. Vamos a dar paso a un coffee break, no sin antes anunciarle que les recomendamos asistir aquí al costado de esta sala a la zona de exhibición tecnológica, que tiene como finalidad que empresas del sector y universidades expongan sus proyectos y soluciones que están trabajando en el buen uso de la energía eléctrica. Nos están acompañando en este propósito la Universidad Nacional de Ingeniería, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad de Ingeniería y Tecnología, el Ministerio de Energía y Minas, ENEL, ENGIE, Panelec, la Sociedad Peruana de Energías Renovables. El coffee break, por razones de tiempo, por favor, escuchen bien, va a durar apenas 10 minutos. 10:40, volvemos a encontrarnos en esta sala. Gracias.